Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Detrás del Filtro. Como ven, este episodio va a ser otra vez en español porque me gustó hacerlo en español en el último y pues quería quedarme un poquito más en el español. Entonces espero que lo disfruten, espero que les esté llegando a esos que solo hablan español, que han pedido en español. Entonces, bueno, para este episodio no tengo una historia, solamente un tema de conversación y es el tema de Cristo. Es un poco más probablemente enfocado a la juventud, a los jóvenes. Creo que en este momento estamos estamos viviendo unos tiempos muy interesantes porque esta generación, así sea Gen Z, así sea más Gen Z, yo diría, estamos viendo una generación de jóvenes que están queriendo vivir por Jesús. Estamos viendo una generación que siempre está atento a cosas de Jesús, les interesa, les atrae. Worship music, música de oración ahorita es algo que está tocando, es algo que está trending, ¿verdad? Está en tendencia en este momento. Y es grande, it's awesome, de verdad, es algo que yo he visto y es como que, wow, de verdad que es algo, está de moda, ¿verdad? Conocer a Jesús. Está de moda hablar de Jesús, está de moda postear de Jesús, y de cierta manera está bien porque el nombre de Jesús está siendo centrado, ¿verdad? Pero hay algo que no enfocamos y no le prestamos atención, y es que es una cosa hablar de Jesús, postear de Jesús, y es otra cosa completamente diferente vivir para Jesús y dejar que Él renueve nuestra mente y nos transforme. Y eso es algo que esta generación les falta. Es el dejarse, el dejarse ser renovados por Dios en la mente, en el carácter. No solamente decir yo amo a Dios, no es algo de un domingo, sino es algo diario, es algo que tiene que ser un estilo de vida en la vida de cada uno de nosotros. Es dejarnos ser moldeados por Dios todos los días de nuestra vida. Es vivir para Jesús y entender lo que es vivir para Jesús. Porque el vivir para Cristo es algo que requiere sacrificio todos los días de nuestra vida. Vivir para Cristo es algo que requiere muerte a nuestra carne, muerte al yo, muerte a ese hombre viejo que vive y vivía en nosotros. Entonces, para empezar con esta historia, vamos a ir tengo mis notas aquí y mi Biblia aquí. Estoy un poco incómoda, pero bueno. Y es Romanos 12:2. ¿Ok? Y dice así. Vamos a empezar por el 1, del 1 al 2. Dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que representéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? ¿Qué es lo que está enfatizando Pablo en este momento? Que hay una renovación que pasa. Hay algo que pasa en nosotros, em, que cuando dejamos que Cristo viva dentro de nosotros, hay cosas que pasan, pero que tenemos que permitirle a Él que haga. No es algo simplemente de yo me entregué a Dios, yo me entregué a Cristo, acepté a Cristo en mi corazón y automáticamente ya estoy bien y voy a seguir viviendo mi vida día a día, igual como lo solía hacer. Va más allá. El dar nuestra vida a Cristo va más allá de una simple oración. Va más allá de una simple decisión. Es algo que tiene que pasar diario. Es un trabajo que tiene que pasar diario en nuestra vida. Aquí Pablo dice, presentad nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, tenemos que presentarnos a Él en sacrificio diariamente. ¿Qué significa eso? Es todo lo que hacemos. Necesita haber un cambio en nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, debe haber un cambio.
Yo no puedo vivir mi vida igual como yo lo solía hacer antes, después que yo haya entregado mi vida a Cristo. Porque cuando de verdad permitimos que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros, ¿qué es lo que pasa después que entregamos nuestra vida a Cristo? El Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo en nosotros. Y así es cuando vienen y empiezan todos los cambios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra mentalidad, en cómo hablamos. Ahí pasa todo. Pero es cuando permitimos que Él haga ese trabajo en nosotros, va a haber un cambio. Pero eso es lo importante, tiene que haber un cambio, porque la prueba de que Cristo vive en nosotros es esa transformación que ocurre en nuestra vida. Hay una transformación, una regeneración que pasa en nuestra vida cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Una regeneración es algo que completamente da vuelta, cambia. Todo lo que somos cambia. Todo lo que pensábamos cambia. Todo lo que representamos cambia. Todo tiene que cambiar en nuestra vida. El momento que le entregamos nuestra vida a Cristo y después es algo que es continuo, es algo que pasa todos los días. Hasta un cristiano de 10 años continuamente está siendo renovado por Jesús. Cuanto no más un nuevo creyente. El ser cristiano no es agregar a Jesús a nuestra vida. No es solamente un post que hacemos en las redes sociales. No es solamente un domingo que vamos a la iglesia. No es solamente em, una historia que posteamos diciendo vine a la iglesia, estoy aquí, pero ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Cuál es el fruto que está saliendo de tu compromiso a Cristo? ¿Cuál es tu fruto? ¿Hay fruto en tu vida? ¿O es solamente algo que tú vives los domingos? ¿Es solamente algo que tú vives para las redes sociales? Dios es alguien que tú simplemente le dices gracias de vez en cuando, un posteo, una historia. O Dios es vida para ti, es algo que tú vives, que tú respiras. Tenemos que ser conscientes de que el mencionar a Cristo no es solo eso, no es solo el mencionarlo, sino es un estilo de vida constante que tenemos que hacer con Él. Hay una gran diferencia entre conocer a Jesús y ser transformados por Jesús. El ser cristiano va más allá de conocer a Cristo. El ser cristiano va más allá de conocer a Jesús. El ser cristiano es ser renovados por Cristo. Es ser renovados por Jesús. Va más allá del simple conocimiento que Jesús salva. Va más allá. El ser cristiano es una regeneración en nuestra vida que ocurre, que cambia absolutamente todo. Jesús se convierte más que solamente un nombre, se convierte en un estilo de vida diario. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús toca nuestro corazón? Porque muchas personas dicen, Jesús tocó mi corazón y lo dejan hasta ahí. Jesús tocó mi corazón, pero hasta ahí se quedó. No pasa más. Nada más pasa en ese momento después. Jesús tocó tu corazón, pero ¿para qué? Debe haber una claridad en ti. Debe haber un, algo muy claro en ti, en tu mente, cuando Jesús toca tu corazón. O sea, hay que saber por qué Jesús está tocando nuestro corazón. ¿Cuál es la razón por qué Él está tocando nuestro corazón? Porque va más allá del simple, algo bonito, se sintió lindo, pero hasta ahí lo dejé. Jesús es más que un sentimiento bonito. ¿Para qué Jesús toca nuestro corazón? Y creo que es algo que te invito a que te preguntes. Si tú crees que estás viviendo una vida acorde a Dios, si tú eres de esas personas, de esa mujer, ese hombre, que tú eres abierto con tu creencia en Dios y mencionas a Dios en tu día a día, pero no vas más allá. Él tocó tu corazón, pero hasta ahí se quedó.
te invito a preguntarte, ¿para qué Jesús tocó mi corazón? ¿Cuál es la razón y el propósito por el cual Jesús me tocó? Porque va más allá del simple tocar. Jesús toca muchos corazones, pero no todos se abren a Él. Porque Cristo no solamente nos vino a tocar, nos vino a enseñar, sino vino a transformarnos. Y esa es una creencia, sino la más importante como cristianos, es el reconocer que nosotros necesitamos ser transformados por Jesús. Que cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, yo necesito permitir que Él renueve y transforme mi vida. Que va más allá de un simple sentir bonito, va más allá de una simple oración, va más allá de algo en las redes sociales, amigo. Va en el aceptar que Jesús transforme tu vida y transforme tu corazón. Eso es la creencia más importante en la creencia cristiana. Es reconocer que necesitamos ser transformados por Cristo. Que cuando yo vine a los pies de Jesús, yo vine siendo pecador. Yo vine reconociendo que mi pecado me aparta de Dios. Que yo he hecho pacto conmigo mismo, que yo he hecho pactos con el mundo. Es reconocer que yo soy un pecador que necesita un Salvador y que mis caminos me apartan de Dios. Es reconocer que yo necesito que Dios transforme mi vida acorde a su palabra y acorde a su voluntad. Hay personas que dicen, soy cristiano, voy a la iglesia, subo versículos en las redes sociales, hago todo lo que visualmente es aceptable o correcto, hago todo lo que visualmente se debe hacer, ¿verdad? Pero tus pensamientos todavía son pensamientos del mundo, sus palabras, la manera que hablan, todavía son vocabularios del mundo. Lo que ven son cosas del mundo. Sus atmósferas por quien se rodean son aún cosas del mundo. Entonces, ¿dónde está el fruto de tu entrega a Cristo? ¿Dónde está el fruto de que Cristo está en tu corazón? Es cuando vivimos acorde a Él. Porque hay algo que es muy importante de entender. Y es que hay dos clases de Dios en nosotros. El Dios de la Biblia, que la Biblia nos enseña que Él es, y el Dios que nosotros creamos. Hay muchos cristianos que se han creado su propio Dios. Entonces viven acorde a lo que ellos piensan que Dios es. Pero no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la palabra. Ellos han creado un propio Dios para que las acciones y su estilo de vida sean aceptados. Eso no es ser un cristiano. Un cristiano y seguir a Dios no es convertirlo a Él en quien tú quieres que Él sea, sino es el Dios de la palabra. Si yo me entrego a Cristo, yo me entrego a quien Él es. Yo no lo manipulo a Él para que sea como yo quiero que Él sea. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a su palabra. Entonces, ¿estás siguiendo a Jesús o estás siguiendo a un Jesús que tú mismo has inventado para tú poder seguir viviendo tu vida como tú quieres? Porque no podemos seguir a Jesús y continuar viviendo nuestra vida como la seguíamos viviendo, como la solíamos hacer o vivir. Es yo me entrego a Jesús, me arrepiento de mis pecados, cambio y transformo mi vida a través de Él y continúo mi vida viviendo como Él me dice que tengo que vivirla. Entonces hay que tener cuidado con esas dos cosas. Si estamos realmente siguiendo al Dios de la Biblia o estamos siguiendo a un Dios que nosotros mismos hemos creado en nuestra mente. Porque en este momento también vivimos en una generación que le gusta hablar de Dios
Le gusta las vibras buenas, les gusta manifestación de cosas. Yo voy a manifestar esto, voy a manifestar lo otro. Dios, la luz, el universo. No podemos mezclar una cosa con el otro, con la otra. No podemos mezclar a Dios con el universo. Primero Dios creó el universo. Entonces yo no le voy a pedir al universo que me dé nada. Porque Dios creó el universo. Yo primero le pido a mi creador. El universo no es algo que decide, ni tiene una voluntad. El universo le hace caso a Dios porque es su creador. Entonces tenemos diferentes cosas que seguimos. Vivimos en una generación que sigue lo que suena bonito, sigue lo que da sentido. Y ese es el problema. No hay mentes renovadas por Jesús. Hay mentes que han aceptado una ideología para su conveniencia, pero no se han rendido al Creador. No se han rendido a la palabra de Dios, sino que se han rendido a una ideología que les da sentido a la vida que actualmente viven, porque simplemente no quieren dejar ir su vida, no quieren dejar ir su pecado. Entonces es más beneficioso continuar la vida pecaminosa que viven en vez de rendirse a Jesús. Y ese es un problema de la generación de hoy en día, que se han creado su propio Dios. Y no solamente esta generación, creo que el ser humano en general se crea su propio Dios la mayoría de las veces. Romanos 1:22 dice, sed hacedores de la palabra. Si nosotros continuamos viviendo una vida de apariencias, no estamos viviendo una vida acorde a Dios, estamos siendo falsos. Estamos viviendo una vida de apariencia, estamos viviendo una vida de yo aparezco ser algo, pero cuando mi teléfono no está grabando, cuando no estoy enfrente de la gente, yo sigo haciendo lo que yo quiero. Yo sigo viviendo lo que yo quiero vivir. Y eso no es el cristianismo. Eso es nuestra propia voluntad. Eso es una voluntad completamente aparte de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa el renovar de la mente? ¿Qué significa ser renovado en nuestra mente? ¿Qué acción debemos tomar? ¿O cuál es la prueba que estamos viviendo con una mente renovada? Reemplazar mentiras con la verdad. Alinear tus pensamientos con la palabra de Dios. Permitir que el Espíritu Santo te corrija. Tener una mente renovada es morir al yo todos los días, morir a la carne. El vivir con una mente renovada es entender de que un día yo tenía un vocabulario, yo decía malas palabras, pero cuando yo me convertí a Dios, ya ese vocabulario no existe en mí. Eso es un ejemplo de una mente renovada, porque ha habido un cambio en tu manera de ser, porque como cristianos reconocemos y entendemos que palabras perversas no pueden salir de nuestra boca, porque si Cristo vive en mí, Cristo vive en mi mente, y si mi mente está alineada a la palabra de Dios, entonces, ¿qué espacio hay en mi mente para que perversidad salga de ella? Para que perversidad salga de mi boca. ¿Eso realmente es una mente renovada? No. Hay algo ahí que no ha sido regenerado. Si tú eres una persona, y esto pasa mucho con la juventud también de hoy en día, si vamos a la iglesia, si nos congregamos, tenemos nuestros líderes, pero cuando salgo de la iglesia, lo único que sale de mi boca es perversidad, maldición. Por favor, vamos a pensar en ese momento. ¿Eso es una mente renovada por Cristo? Hay una parte en ti que no ha sido renovado por Jesús. Hay una parte en ti que no has rendido ante Jesús y has permitido que Él completamente te renueve. Porque una de las primeras cosas, y yo me acuerdo cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo tenía 16 años. Obviamente yo estaba en la escuela, estaba rodeada de un montón de cosas del mundo. Pero una de las cosas que yo solía hacer mucho era, yo decía malas palabras siempre. O sea, no, y para muchos puede ser no gran cosa, pero
pero yo era muy perversa con mi boca y no me importaba porque, o sea, también en la escuela eso es normal, todos mis amigos lo hacían, pero yo me acuerdo que cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo jamás volví a decir una vulgaridad, jamás. Eso no fue un proceso en mi vida, ¿no? Y yo no creo que eso debe ser un proceso en la vida de nadie. Yo creo que cuando tú entregas tu vida a Cristo, hay cosas que se van así, porque inmediatamente el Espíritu Santo entra en tu corazón y te redarguye de pecado, te redarguye de lo que está mal. Y una de las primeras cosas son las malas palabras. Cuando tú tienes el temor de Dios en tu vida, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo entra y te llena de temor a Dios. Te llena de estar atento, be aware, awareness, de ser atento y estar en constante reconocimiento de Dios en tu vida, de la presencia de Dios en tu vida. Entonces, si tú estás en un constante reconocimiento de la presencia de Dios en tu vida, ¿por qué entonces tú dices perversidades sin sentir nada? No, imposible. Porque si tú reconoces la presencia de Dios en tu vida, si la presencia de Dios de verdad, en realidad está en tu vida, tú vas a ser tú vas a recibir, tú vas a ser ¿ok? El Espíritu, el Espíritu Santo te va a redarguir. El Espíritu Santo te va a redarguir constantemente. Constantemente. Tú vas a sentir eso en ti. El temor de Dios va a estar dentro de ti constantemente. Y no vas a decir esto, no vas a hacer esto, no vas a actuar de esta manera. Porque hay un reconocimiento en tu vida de su presencia. Y tienes temor a Él. No son solamente los domingos, no es solamente aceptar a Cristo, es una vida de transformación. Y ahora, la transformación tiene un precio. Y aquí es donde muchos retroceden, entregan su vida y retroceden cuando llega la parte de el sacrificio. Porque la transformación de Jesús requiere mucho sacrificio. Porque al final del día, al vivir por Jesús, es estar en sacrificio constantemente, porque es el constante decirle no a lo que nuestra carne quiere hacer, quiere decir, quiere actuar, y vivir en el Espíritu. Y la palabra de Dios dice, el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, es una batalla constante entre nuestra carne y nuestro espíritu, cual significa que es un sacrificio constantemente. Es un sacrificio a nosotros mismos, el ser transformado en nuestra mente. ¿Y por qué es un sacrificio? Porque la transformación tiene un precio. Porque ser transformado implica dejar ciertas músicas, alejarte de ambientes, cambiar tu manera de hablar, pensar, actuar, y es lo que acabamos de hablar. Eso requiere un sacrificio, un precio. Dejar todas esas cosas atrás es un precio, requiere un precio de parte de nosotros. Por eso que seguir a Jesús no es fácil. ¿Tú crees que simplemente decir una palabra en las redes sociales, tú crees que simplemente decir el nombre de Dios todas las mañanas y decir gracias a Dios y leer 1 o 2 versículos de hoy cada momento de aquí para allá? Eso no es seguir a Jesús. Es vivir una vida, es pagar un precio todos los días. Es vivir una vida en sacrificio a Él, pero lo hacemos porque vale la pena. Porque sacrificar mi carne, los deseos de mi carne, por Jesús, vale la pena. Vale la pena dejar la música del mundo. Vale la pena. Porque es que como cristianos aún escuchamos música mundana. ¿Por qué es que como cristianos aún vemos películas de brujería, de inmoralidad sexual, de pornografía? ¿Por qué es que como cristianos dejamos que Dios transforme mitad de nuestra mente, pero no la otra mitad?
Eso no es seguir a Jesús completamente. Eso no es permitir que Él trabaje en nosotros completamente. Y esto es muy importante en nuestra vida como cristianos. Ser transformados y santificados por Dios, como nos enseña su palabra, es apartarnos de la música mundana, es apartarnos de atmósferas, de amistades, de relaciones que son del mundo. Pero me gusta, pero se va a convertir cuando estemos juntos, él o ella se van a convertir. Ellos conocen de Dios. Joven, vivir una vida transformadas por Jesús es negarse a sí mismo y a su carne todos los días. Es estar en obediencia a Dios. Si no es de Dios, no es de Dios. Vale la pena pagar ese precio. Decirle no a esa canción por Cristo vale la pena. Decirle no a la amistad por Jesús vale la pena. Todo sacrificio que hagamos en esta tierra por Jesús vale la pena. Pero déjame decirte que va a llegar un momento en que eso ya no va a ser un precio para ti. Porque has llegado a tanta cercanía con Jesús que tú no quieres nada que ver con música que no tenga nada que ver con Cristo. No quieres nada que ver con ver cosas que no tienen nada que ver con Cristo, con estar en lugares que no tienen nada que ver con Jesús. Lo único que vas a querer es estar en su presencia y ser alimentado por su palabra. Vale la pena sacrificarlo. Nuestra vida en este mundo es temporaria. Necesitamos pensar en nuestra vida eterna. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy para asegurar mi eternidad en Cristo? ¿Qué estoy haciendo el día de hoy para asegurarme que en la eternidad yo voy a tener una vida con Cristo? ¿Qué estoy haciendo? Esto es temporario, nuestro trabajo, nuestras familias. Eso es temporario. El dinero es temporario. Tenemos que asegurar la eternidad, lo eterno. Y eso es lo que vivimos en intimidad con Cristo. Esa es nuestra vida de oración, esa es nuestra vida con la palabra, porque esto es la eternidad. Esto es lo que nos lleva a una eternidad con Jesús. No es la música, no son los conciertos, no es vivir por nosotros mismos. ¿A dónde nos lleva a vivir por nosotros mismos? ¿A dónde me va a llevar a mí vivir por mí? ¿Sabes lo más triste del mundo que yo puedo pensar? Vivir por uno mismo. Porque vivimos por alguien que es tan imperfecto. Alguien que yo misma no me puedo salvar. Yo no tengo poder para salvarme, pero vivimos para un Dios que no es mortal, que no es limitado por nosotros, que no es limitado por el tiempo, que no es limitado por situaciones. Es un Dios eterno que da vida eterna, que da vida en abundancia. Vale la pena sacrificar y pagar el precio por Jesús. Vale la pena. Deja de perder tu tiempo con cosas del mundo. Deja de perder tu tiempo con música que llena tu mente de basura. Deja de perder tu tiempo con amistades y relaciones que no son de Cristo. Enfócate en lo eterno. Enfócate en lo eterno. Enfócate en lo que en realidad vale la pena. Y es Jesús. Es la vida que Él nos da. No es solamente decir su nombre, no es solamente postear de Él, es vivir para Él, es vivir constantemente en una renovación de nuestra mente, es vivir en sacrificio para Él. Eso es ser cristiano. Nuestra vida diaria enseña nuestra relación con Dios. ¿Qué estamos haciendo todos los días? ¿Cuál es el fruto que estamos produciendo todos los días? Eso enseña si en realidad estamos viviendo por Cristo. Y finalmente, la evidencia de que estamos viviendo una vida
en transformación por Jesús, la evidencia que estamos viviendo una vida que ha sido transformada por Jesús, el rechazo al mundo, el rechazar el mundo, el decirle no al mundo, el dejar de escuchar música del mundo, cuando tu vocabulario cambia, cuando ya la perversidad no está saliendo de tu boca, cuando la manera que tú piensas cambia, cuando amas a tu prójimo, cuando vives con amor de Jesús dentro de ti, cuando vives con pasión por otros. Eso es una mente, una vida que ha sido transformada por Jesús. Y eso es lo importante y es la base de nuestra fe. Es una vida transformada por Cristo. Ese es el punto de la salvación. Eso es lo esencial de la salvación. Es la vida renovada por Cristo. Eso es lo primero que Él hace en nuestra vida. Nos renueva, nos aviva, le da sentido a nuestra vida, le da propósito a nuestra vida. Pero hermano, amigo, te quiero enfatizar, si es algo que te puedes llevar de este episodio, es que te asegures que si tú eres cristiano y te llamas cristiano, cristiana, que estás viviendo una vida acorde a la palabra de Dios, que tu vida realmente ha sido transformada en todas estas áreas. Y que ahí nunca vamos a parar la transformación en nuestra vida. La transformación de Jesús nunca acaba. Siempre hay algo que necesita ser transformado en nosotros. Pero hay cosas que no se tardan. Hay cosas que no tienen proceso. Hay áreas en nuestra vida que requieren ciertos procesos. Yo estoy actualmente en un proceso. Después que yo me casé, Dios enfatizó y alumbró en áreas en mi vida que yo necesitaba entrar en un proceso de transformación. Una de ellas era el someterme a mi esposo. Y la otra de ellas es el orgullo que yo tenía dentro de mí, que toda la vida lo tuve, pero cuando me casé pude en realidad ver y entender que el orgullo no puede tener ni un poquito de lugar en mi corazón ni en mi vida. Y es algo que constantemente Dios me está renovando, porque es algo que pues he vivido toda mi vida con ello. Entonces, Él ha transformado mucho en mí en esa área, pero entiendo y reconozco que aún Él tiene más con qué transformar y con qué lidiar. Pero cosas que no tienen proceso, las vulgaridades que salen de nuestra boca. Eso no necesita un proceso. Cuando tú entregas tu vida a Dios, si tú le rindes eso delante de Él, créeme que el Espíritu Santo te va a redarguir de tu pecado, te va a redarguir de lo que no debes hacer. Si tú vives en reconocimiento del Espíritu Santo en tu vida, cosas paran inmediatamente. Inmediatamente. El amor de Cristo, esto no es algo que tiene proceso. Uno da lo que recibe. Si tú recibiste el amor de Jesús en tu salvación, tú inmediatamente das eso. Eso es instantáneo. El escuchar música mundana. Esto es algo que probablemente se puede debatir. Pero un cristiano que ha sido renovado por Dios, que ha entregado su vida a Cristo, no debe estar escuchando música con vulgaridades, música que... Pero eso es otro tema, eso es otro episodio. Pero es muy importante enfatizarlo. Lo que nosotros escuchamos es muy importante en nuestra vida cristiana. Y no es algo que podemos ponerle una pausa, no es algo que podemos apartar, es algo muy importante. Como cristianos en nuestra fe y nuestra relación con Jesús es lo que escuchamos, lo que vemos, lo que decimos. Entonces, espero que esto haya tocado tu corazón de una manera que haga que cambie ciertas cosas en tu vida, si esto fue para ti, si este episodio fue para ti. Si no fue para ti, pero probablemente pensaste en alguien, te invito a que compartas este episodio. Y oro que el Señor te traiga ese lugar con Él si este episodio fue para ti.
Oro para que el Espíritu Santo te traiga ese lugar donde estés en reconocimiento de que hay áreas que tienes que entregarle al Señor. Y también oro para que el Señor te ayude a escoger en qué lado estás. Si estás en el mundo o estás con el Señor. No hay medio, amigo. No hay medio. La palabra es muy clara con las personas que son tibias. Y te invito a que lo busques y lo leas. Pero escoge dónde estás. Escoge para quién quieres vivir. Y vive acorde a eso. Si quieres vivir para Dios, vive acorde a su palabra. Y ríndete a quien Él es, no a quien tú quieres que Él sea. Gracias por ver este episodio, amigos. Los bendigo. Espero que les haya hecho algo, así sea lo más mínimo. Y les invito a que lo compartan, le den un like, síganos si no nos están siguiendo. Y estén atentos para nuestro próximo episodio el próximo miércoles. Recuerden, son todos los miércoles un nuevo episodio. Dios los bendiga.